Bueno, muy buenos días. Me fascina estar viendo caras conocidas para ir conociendo estos cambios que tuvimos en la norma 14.001/2026. Bueno, para los que no me conocen, aquí brevemente está mi currículum resumido, de manera de que tenemos este estudio y este aprendizaje sobre estos cambios que venía sucediendo de la 14.001, ¿ok? Entonces, ya estos eventos los hemos empezado a hacer desde el momento en que salió y nos tocaba aquí en Venezuela para con fondo norma para hacerlo. Entonces vamos a ir viendo la norma y qué ha cambiado, ¿ok? Nosotros tenemos que ver que hay tres pilares importantes que tenemos que chequear, ¿ok? Primero, hubo cambios en función del contexto, ¿ok? Esa parte del contexto, apartado 4.1, 4.2 de la norma, hablan de que ahora hay unas condiciones ambientales explícitas, o sea, que nos ampliaron ese punto. Cierren, por favor, los micrófonos, por favor. Ajá. Entonces, en este caso, cuando estamos hablando del contexto de nuestra organización, hay una definición clara de una relación bidireccional entre el entorno y la organización. O sea, nos clarificaron esta parte de término. Luego viene la estructura armonizada. Como ustedes saben, en el ente de normalización, este era el anexo SL anteriormente. En el 2024 hay una modificación de la estructura armonizada. Entonces, la 14.001 con el personal que se estaba trabajando, pues lo alinearon mucho más a esa estructura armonizada. Estructura armonizada que lo vamos a ver en esta norma y en la próxima de la 9.001, de manera de tener más un 70% más o menos de términos alineados y un 30% a lo que es el sistema. Y algo que en verdad ha habido cambio es en el anexo, ¿ok? Entonces, es importante que ustedes sepan que hubo una eliminación del anexo B que teníamos antes en la norma y ahora hay un anexo A mejorado, pero ese anexo no es referencial, no como el caso de la 27.000 que la tenemos que colocar como parte de la información. Entonces, este estándar principalmente vino con esos aspectos para poderlo manejar. Lo primero que estamos manejando es que cuando se comenzaron las reuniones para hacer la modificación, habían, fíjense, presiones crecientes porque hay una realidad del cambio climático y esta norma es la que generalmente habla de condiciones ambientales. Entonces allí tenían esa presión el sector de la ISO 207 para poder manejarlo. Adicionalmente, en la realidad del cambio climático a nivel mundial, había también una pérdida de biodiversidad y degradación de ecosistemas, que es una realidad que todos nosotros conocemos, y escasez de recursos y contaminación. Y ya se estaba apuntando, oye, la norma está del 2015, no la hemos modificado, y había ciertas presiones. Adicionalmente, fíjense, hay las expectativas de los grupos de interés, ¿ok? Las partes interesadas, en las cuales ya en estos tiempos nos están pidiendo transparencia y rendición de cuentas, porque muchas organizaciones están ya pensando en un mecanismo de indicar cómo han influido en su sistema de ambiental con la huella de carbono. Entonces, estamos hablando de esas rendiciones de cuentas, de esa divulgación ambiental y algo de acciones que se tuviese con rendimiento. En este caso, bueno, se comienza ese análisis con la necesidad de gestionar riesgo, comprender el contexto y con datos fiables. Entonces, en este caso, bueno, vamos a ver qué cambio
se obtuvo de la norma 14.001 del 2026. Entonces, hay un enfoque basado riesgo y el riesgo ahora lo estamos tomando riesgo positivo y riesgo negativo. O sea, estamos hablando de riesgo y oportunidades. Luego entonces, en este marco estratégico que se está manejando, ya vemos entonces que hay una presión, nosotras, las personas que tenemos implementado o auditamos la 14.001, bueno, nos están apuntando la parte del clima, parte de recursos y punto biodiversidad. Y también allí había una terminología de lo que era la parte el cumplimiento legal y reglamentario. ¿Okay? Entonces, que en este momento nos dicen, oye, nosotros tenemos que ver cómo en la norma viene la parte de riesgo, riesgo y oportunidades, y vamos a adaptarnos a la nueva forma en las organizaciones de requisitos legales y reglamentarios por compliance. Cumplimiento legal transversalmente en todo lo que es la organización. ¿Ok? Entonces, esto nos genera en este primer resumen, para que ustedes lo vayan viendo, que tampoco no hubo un cambio radical de la norma, ¿ok? O sea, hubieron ciertos cambios que se están manejando y que es importante que nosotros lo conozcamos. Bueno, alineación de la estructura urbanizada, mayor compatibilidad a otros sistemas de gestión, algunas redacciones dentro del texto, cuando ustedes empiecen a trabajar la norma del 2015 y la del 2026, pues vamos a ver algunos términos que se han modificado, mayor orientación que se está manejando, pero en el punto de gestión documental sí tenemos que ir analizando, porque nosotros en la del 2015, nosotros teníamos lo que era mantener información documentada y conservar información documentada. Y ya nosotros en nuestro sistema sabíamos que mantener era documento, pero conservar era registro. Y generalmente teníamos esto ya trabajado de manera de poder chequear, estos son los documentos, estos son los registros, y hay organizaciones todavía que tienen su lista maestra de documentos. Ahora, para alinearnos al anexo SL, no vamos a hablar de mantener o conservar, solamente vamos a manejar que esté disponible información documentada como evidencia. O sea que allí las organizaciones tienen que chequear, no hay un cambio, porque igualmente tener un documento, tener un registro, estamos hablando de disponible en el momento de implementación y en el momento de hacer los detalles. Sigo entonces con estos puntos para empezar este resumen. Bueno, concordancia con la adenda del 2024. Acuérdense que nosotros teníamos la norma 14.001-2015 y teníamos entonces el adendum. Ahora se unificó y ya aparece lo que se está apuntando del cambio climático en la norma. Se incorpora el término obligaciones de compliance. Acuérdense, como yo vengo de normalización, salí de fondo norma hace 40 años, entonces allí está para colocar bien la parte normativa. En todo el documento, cuando hablamos de mantener o conservar, vamos a hablar de disponible como información documentada para poderlo chequear. En el apartado 6, ¿se acuerda que el apartado 6 era planificación, acciones para abordar riesgos y oportunidades? Que allí me hicieron un cambio de numeración. Generalmente, cuando estábamos con la norma del 2015, comenzábamos con el apartado 6.1.1 y en ese apartado nos decían que teníamos que pensar lo que son esas acciones para abordar riesgos y oportunidades, tomando en cuenta la información del contexto y la información de las partes interesadas. ¿Se acuerdan que en ese momento
era lo que generalmente las organizaciones pues analizaba en base al contexto, en base a sus partes interesadas y hacíamos esa matriz de riesgo del negocio que hacíamos en este caso. En este caso, me lo cambian de su lugar y el pensamiento es que yo voy a arrancar primero con lo que es aspectos e impactos ambientales. Entonces, el capítulo 6, aquí lo tengo, arranca primero con una descripción de estas acciones para abordar riesgos y oportunidades. Y fíjense que ahora sí va a ser para nosotros cuando estamos implementando o cuando estamos auditando, que nos dice expresamente que la organización debe establecer y mantener procesos necesarios para cumplir estos requisitos desde el apartado 612 al apartado 615. O sea que ahí me están diciendo que tengo que pensarlo como proceso y que tengo que dar ese cumplimiento de estas acciones para poderlo manejar. Y un punto importante aquí en este apartado de planificación es que nos dice que debe estar información documentada en la medida necesaria para tener confianza. Entonces, ahí estamos viendo, fíjense que aparece 613 como obligación de compliance y 614, que era el que nosotros trabajábamos con el apartado 611 en la norma anterior. ¿Okay? Entonces, en ese punto lo tenemos chequeado y arrancamos con aspectos ambientales, ¿ok? Y hablamos de una connotación de ciclo de vida, pero todavía perspectivas de ciclo de vida. Hablamos de obligaciones de compliance y es en el 613, como dice aquí, estamos, el 614 es que hablamos de riesgos y oportunidades. Y el 615 queda igualito, que es la planificación de las acciones. Fíjense que siempre esta norma lo ha tenido en este punto. En cuanto a la planificación y control del y aparece el apartado 6.3, ¿ok? Que se crea esta cláusula. Muy parecido. Si ustedes tienen sistemas integrados de gestión, ya sabíamos que el 6.3 estaba en la norma 9001, pues bueno, y en la 45 ahora ya nos está pidiendo este apartado. Y luego, en el caso de los controles, hablamos que aplica, que los controles operacionales aplican o influyen en los procesos. Oigan, entonces, que está ahí un cambio y tenemos que ir pensando procesos, productos y servicios suministrados externamente y no solamente en los procesos subcontratados. Ahí tenemos que abrirlo, ver nuestro abanico y ver cómo nosotros lo vamos a cumplir. En la cláusula 9.3, bueno, mejoraron entradas y salidas en la revisión por la dirección y en el apartado 10, que era la mejora, se fusiona en una sola apartado. O sea que en base a estos puntos, esto es la realidad. Para mis amigos normalizadores, que siempre estamos en esta parte, la norma comienza en el 96. En 2004 hay una especie de una enmienda, una evolución, y es en el 2015 donde se aplica la revisión, que es la que nosotros estamos trabajando. Luego aparece la enmienda del 2024, que la gente la hizo, decía, no hay ninguna plan de poder aplicar la norma porque nosotros lo tenemos bien dado para lo que es las condiciones ambientales. Entonces ya en el 2026 se anula y se reemplaza y tanto la edición del 2025 como la enmienda del 2024. O sea que ya tenemos la norma. La tenemos que ver cómo lo vamos a aplicar, cómo es el tiempo, porque hasta la fecha los organismos internacionales no han definido todavía fecha. ¿Ok? Entonces, de mi caja de herramientas de vocabulario,
voy a tener que empezar a cambiar, porque acuérdense que yo voy a tener un tiempo de adaptación. Generalmente estamos apuntando 3 años, que es lo que nos dice los entes acreditadores, a los entes certificadores, y generalmente también se comienzan estos procesos de auditoría y de trabajar en un lapso de 18 meses. O sea, ese es más o menos el tiempo, pero no está definido. Ya tenemos entonces que empezar a pensar que antes hablábamos de requisitos legales y otros requisitos, y ahora vamos a tener que hablar de obligaciones de compliance, ¿ok? Aunque la definición la leemos y no hay mucha diferencia, pero ya es importante entender que estamos hablando de todas las obligaciones que está la empresa dada para poderlo hacer. Y en este punto que estamos chequeando, esta parte de compliance que tenemos que manejar va a ser importante para que nosotros tengamos. Lo voy a leer rápidamente que tengo la norma en la mano. Van a ser los requisitos legales y otros requisitos, ¿ok? Eh, y otros requisitos legales que una organización tiene que cumplir y otros requisitos que la organización tiene que cumplir o decidir cumplir. O sea que ahora tenemos que empezar a chequear si yo tengo cubierto toda esta parte de compliance adicionalmente a mis análisis que yo tenía de la parte legal. En cuanto a conservar y mantener información documentada, señores, ya tenemos que ir cambiando porque este es el cambio de la estructura urbanizada. Es información documentada que se ha verificado. O sea, ya no me voy a decir, dame el registro, deme el documento, deme la información. Y la información puede estar en cualquier forma. Y el concepto de negocio que estamos hablando es el fin de la existencia de la organización en cuanto a sus actividades esenciales. Ya sabemos entonces, para esta norma tenemos lo que es las actividades, tenemos aspectos de impacto y tenemos la perspectiva del ciclo de vida, que eso es importante. Y un anexo, señores, está bien bueno. O sea, para nosotros poder trabajar está listo. Vean entonces ahora mi mapa de estructura que nosotros lo teníamos. Bueno, la norma me lo cambian ahora en esta forma que tampoco no es algo, un cambio radical. Habla de cuestiones externas e internas, de necesidades y partes interesadas, y hablamos de los benditos resultados previstos del sistema de gestión. Estos resultados quedaron igualitos que la del 2015. Mejora del desempeño ambiental, el cumplimiento de las obligaciones, pero ahora de compliance que tenemos aquí, y el logro de los objetivos. O sea que en los resultados, en el texto, no estamos habiendo mucho cambio y tenemos el alcance y tenemos las necesidades y partes interesadas. Entonces, esto es importante para nosotros tenerlo. Cuando empezamos a trabajar, si vimos entonces que vamos a hacer un paneo rápidamente por los capítulos 4 al capítulo 10, de manera de poder dar rápidamente estos puntos que se están cambiando para que ustedes lo puedan ver. Bueno, ya sabemos que en el contexto, ¿ok? Un punto importante que se cambió es cuando hablábamos de condiciones ambientales, porque eso era la diferencia entre la 9001, 45001, que en esta norma siempre aparecían estas cuestiones ambientales, ¿ok? Ahora, en esas cuestiones ambientales, piense entonces que me abren el ámbito y nos dice que las condiciones que se vean afectadas por la organización o que puedan afectar a la organización. Vean entonces que estamos viendo que vean que es afectada a la organización o que puedan afectar a la organización. Y en este caso nos están apuntando que ahora, cuando estemos analizando el contexto de la organización, vamos a tener que ir pensando, abrimos nuestra mente
en niveles de contaminación, disponibilidad de recursos naturales, el cambio climático, la biodiversidad y la salud de los ecosistemas. Entonces, en este caso, esto para eh, ayudarnos a nosotros a entender estas nuevas condiciones, si no las tenemos, tenemos entonces un anexo A41 que está muy bueno. O sea, que allí, oye, ¿qué es esto de disponibilidad de recursos? ¿Qué es esto de biodiversidad? Nos vamos para el anexo y empezamos a revisar tanto los implementadores como los auditores que tenemos que chequear. Entonces, en este caso, tenemos este punto. Luego tenemos la comprensión de las expectativas y partes interesadas. En este caso hubo clarificación de puntos de lo que era la parte interesada, de tener la relación, pero también lo colocan como una nota, ¿ok? Lo del cambio climático. Es en la sección también 4.3 que estamos apuntando, fíjense ese alcance que se está chequeando. Aquí nos coloca muy sutilmente, fíjense que para nosotros analizar ese alcance de nuestro sistema de gestión, tengo que tomar en cuenta las condiciones externas e internas que vimos en el 4.1, las obligaciones de compliance, porque ahora ya no hablamos de la parte legal y reglamentaria, las unidades y funciones, la tengo porque la teníamos en la norma anterior, nuestras actividades, y vean lo que nos agregaron en este punto. Su autoridad y capacidad para ejercer control e influencia, adivinen en qué, a lo largo del ciclo de vida de las actividades, productos y servicios. O sea que ya de aquí vamos a tener que ir pensando en la bendita ciclo de vida. Y en los tres, por favor, en actividades, productos y servicios. Igual que nos dice que el alcance debe estar como información documentada y disponible. Vamos al capítulo 5. Entonces, en el capítulo 5 estamos chequeando, oye, aquí hay una nota que clarifica que cuando hablamos del negocio, o sea, cuando hablamos alta dirección, negocio, de lo que estamos chequeando, es un sentido mucho más amplio para referirse a aquellas actividades que son esenciales para los fines de existencia de la organización. O sea, que aquí lo que me hicieron es clarificar que el negocio, que es el core que estamos chequeando, son esas actividades que se están manejando. Entonces, adicionalmente, nos están apuntando a una rendición de cuentas, a que se establezca ese liderazgo. Fíjense, se elimina el concepto y queda el mandato y nos dice, asuma rendición de cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión. Son esas palabritas que uno dice, ay, Keila, no pasa nada. Sí, pero tenemos que analizarlo en la organización. Y también en el caso de la política, fíjense que ya teníamos una política que hablábamos de ser apropiada el propósito, establecer los objetivos que me sirvan, incluye el compromiso de protección. Aparece una nota y eso va a ser importante para nosotros manejarlo. Acuérdense que nota no es obligatorio, es analizar. Esa nota nos están diciendo, miren, estos compromisos deberían de abarcar preservación o conservación de recursos, ¿ok? Uso sostenible de recursos, adaptación al cambio climático. Oigan, estamos viendo el cambio climático en este punto y la protección de la biodiversidad. Pero esto está en una nota, ¿ok? Entonces, las organizaciones tienen que analizar cómo vamos a colocar cuando hablamos del compromiso de la protección del medio ambiente, ¿ok? Pero en nota. Hablamos entonces, como ya comienza el apartado 6, que es lo que estamos chequeando. Acuérdense que
le estamos colocando el resumen para que ustedes ya tengan los cambios al tener la norma, empiecen a revisarla, empecemos a preparar esa adaptación. Hablamos de que ya comienza ese apartado, como yo les dije, con aspectos ambientales y perspectiva del ciclo de vida. O sea que no voy a comenzar con anteriormente que me decía que yo voy a manejar los riesgos y oportunidades del negocio, que teníamos nuestra matriz, eso lo bajan, porque lo más importante de esta norma es poder analizar esos aspectos ambientales de proceso, producto y servicio, ¿ok? Para poderlo chequear. Entonces, esa perspectiva del ciclo de vida, que no es documentar la perspectiva con la norma que tenemos ISO, hablamos de que ya tenemos que empezar a trabajar porque en el alcance ya me lo pusieron. Entonces ya tengo que ver qué voy a hacer yo con ese alcance cuando yo vaya a documentarlo y cuando yo lo vaya a auditar. ¿Ok? Adquisición de materia prima, el diseño, la producción, el transporte, el uso, el fin de vida útil y la disposición final. Entonces ya este punto 612 está puesto y en el 614 ya nos están hablando de ese riesgos y oportunidades y no lo separan. O sea, nosotros generalmente en ese apartado 614 lo teníamos riesgos y oportunidades. Ahora estamos hablando de que en este caso tengo que tener mis riesgos y mis oportunidades para asegurar que el sistema de gestión logre los resultados, prevenir o reducir los efectos y la mejora continua. O sea que fíjense que estamos manejando estos puntos. Para nosotros hay que tener un balance ahora de riesgo y oportunidades. Y aquí estamos hablando de que el riesgo es todas esas características que me van a generar que yo no pueda cumplir mis resultados deseados. Ejemplo, efectos adversos, esto como ejemplo, el impacto del cambio climático, y no solamente el cambio climático lo vemos en los dos sentidos, en que el cambio climático me puede afectar las operaciones de mi organización y cómo yo en mi organización estoy afectando al cambio climático, impacto. También tengo que ver interrupciones en la cadena de suministro, derrames, incumplimiento legal. O sea, estos son los aspectos. Pero vamos a ir pensando, y esto es importante, en esas oportunidades. Aquí tenemos que ir analizando que ya nos están diciendo de una manera, y esto es en el anexo, por favor, anexo, transición a una economía circular. O sea, en verdad nosotros en la organización trabajamos linealmente o una economía circular a pensar en alianzas ambientales, nuevas tecnologías y un aumento de eficacia. Entonces, en ese punto, sí nos van a hacer pensar en estos puntos y todo esto va a venir donde lo vamos a ver, lo vamos a generar. Bueno, en objetivos ambientales que sean medibles, que sean comunicados y que sean actualizados. Entonces, aquí ya vamos a tener que ir pensando en esa economía circular que la teníamos nosotros manejando. Entonces, como ya en el apartado 6.1 nos empieza a hablar unas notas, el detalle es que en la norma me complementó muchas notas y me complementó muchos anexos, ¿ok? Entonces la organización tiene que ver, bueno, déjame ver, analizar para incorporarlo, porque no está explícitamente como un debe. Entonces, la norma sí me va a requerir de que yo tengo que controlar e influir, que es lo que estamos chequeando, estos impactos en la cadena, pero también bajo la perspectiva del ciclo de vida. Y luego nos dan una excelente explicación en la nota para poderlo chequear y nos da la explicación en el anexo. Esta es la realidad en la cual estamos viviendo. Entonces aquí nosotros tenemos que ir pensando en esa adquisición, en ese diseño, en esa producción,
ese transporte, ese uso y fin de disposición. Vamos a darle un poquitico más de amor en esta parte del ciclo de vida. Entonces, tengo dos motores en este apartado, aspectos ambientales y tengo los compliance, porque aspectos ambientales lo tengo en el 612 y las obligaciones de compliance las tengo en el 613, ¿ok? Entonces, aspectos, interacción física con el entorno, actividades, productos y servicios. Por favor, eso siempre estaba, pero ahora nos están dando con mucho amor. Emisiones, aire, vertidos, suelo, consumo de energía y meta, prevenir o mitigar impactos ambientales adversos. Es lo que generalmente lo estamos chequeando. Ah, pero dime entonces, Keila, ¿qué cambió de compliance? Porque si me lo estás diciendo, bueno, el documento en este caso cambia requisitos legales por lo que es los requisitos del compliance. Hay un enfoque, como siempre lo hemos tenido, de leyes, permisos y acuerdos. Ejemplo, regulaciones gubernamentales, códigos de industria, compromisos comunitarios. ¿Y cuál es la meta? Que siempre la hemos colocado, asegurar el cumplimiento legal y normativo. Entonces también hay una nota en la cual te dice que estas regulaciones del compliance puede dar resultado a riesgos y oportunidades, pero es una nota para poderlo manejar. Entonces ya sabemos que capítulo 6 es donde vamos a tener que ir pensando y analizando en esta parte de planificación. Arrancamos entonces en el 623 que estamos apuntando de lo que es la parte de planificar lo que son los cambios, o sea que estamos chequeando. Esto es el cambio, tenemos nosotros el punto de 6263, planificación de cambio. ¿Ok? Luego vamos al capítulo 7. Bueno, en el capítulo 7 tenemos allá que lo más importante y lo más impactante, hay algunos cambios normativos, de redacción, de detalles, pero ahí estamos apuntando que tenemos que, cuando analizamos la competencia de nosotros para poder trabajar en estos sistemas, nos dice que tenemos que concientizar, fíjense que textualmente lo dice, determinar la competencia necesaria de las personas que realizan trabajo bajo su control que afecte el desempeño ambiental y su capacidad para cumplir sus obligaciones de compliance. Eso es lo que estamos hablando, que voy a tener que concientizar ahora a esa parte de obligaciones que tengo que tener. En cuanto a comunicación, tenemos la parte interna y externa que la estamos manejando. E igualmente aparece la palabra obligaciones de compliance y en el apartado 7.5, que es de información documentada requerida, bueno, queda casi igual. Lo único que estamos chequeando de que la instrucción de mantener y conservar se reemplaza por estar disponible la información documentada. Esto va a ser una manera de expresarnos y poder trabajar en la organización. Capítulo 7, que vemos entonces en esas operaciones. Bueno, recursos los tenemos, competencias, ya sabemos que hay cambios en la parte de concientización, en la parte de compliance, toma de conciencia, poder manejar esta parte de incumplimiento y esa comunicación, principalmente esa terminología fiable, transparente y oportuna. Porque si yo voy a reportar datos, ejemplo, de huella de carbono, yo voy a tener que saber que esos datos tienen que ser fiables para poderlo manejar y de dónde estoy sacando esa información. O sea que análisis de datos, vamos a tener que ir pensando en esas comunicaciones que vamos a hacer. Luego vamos a la operación, capítulo 8, y decimos, bueno, Keila, ¿qué me ha cambiado de estas partes que vamos a chequear? Bueno, nos hace mucho énfasis, vean en lo que está en verde, que el alcance
en lugar de solo procesos contratados externamente, ¿se acuerda que generalmente en el punto 8.1 hablábamos de los procesos contratados y nos íbamos para compra directo a poder chequear? Bueno, la organización debe de asegurar control o influencia sobre procesos, productos o servicios suministrados externamente. Amigos, nos abrieron el abanico. Tenemos que ir analizándolo, tanto los implementadores como nosotros los auditores. Ya nosotros nos vamos al proceso contratado. Vamos a las tres. Y en la preparación de emergencia que tenemos nosotros, que es una etapa, existe un mandato de revisar y actualizar periódicamente estos procesos, ¿ok? Y acciones de respuesta. Oye, eso lo teníamos manejado, pero ya es exclusivo. Y aquí aparece la palabra actualizar, ¿ok? Esta palabra generalmente la usamos en los sistemas de inocuidad, que nos piden que tenemos que actualizar los sistemas. Pero aquí nos está diciendo que una cosa va a ser revisar y otra cosa va a ser actualizar. Entonces tenemos que ir entendiendo estos conceptos, cómo se van a manejar. Controles entonces operacionales, condiciones normales, condiciones anormales. Hablamos de mis controles de ingeniería, mis requisitos ambientales, mi influencia sobre proveedores externos y contratistas. Lo estamos abriendo. Identificamos escenarios en emergencia, acciones de prevención y mitigar y pruebas periódicas de evaluación. Pero recuérdense esta palabrita: revisa y actualice periódicamente procesos y acciones de respuesta planificada, en particular después de que haya ocurrido esas situaciones de emergencia o que se hayan realizado pruebas. La palabra es actualizar. Luego, capítulo 9, a grandes rasgos que estamos chequeando, bueno, hablamos del bendito seguimiento, hablamos, no ha habido cambio radical en esta parte, seguimos hablando de medición y análisis, es en la revisión por la dirección, ¿ok? Punto que todos ya sabemos para dónde va, que bueno, que activa el 9.3.1 generalidades en las entradas, ¿ok? Hay como especie de revisar algunas partes de lo que se había manejado, cambios de cuestiones externas, necesidades de partes interesadas, aspectos ambientales, y hablamos entonces de esa revisión de los cambios de las obligaciones de compliance que nos están colocando para poderlo chequear, y como resultado nos quedaría, como ya lo hemos manejado, conclusiones y revisiones de acciones y de la dirección. Entonces hablamos conclusiones sobre adecuación y eficacia, decisiones de oportunidades de mejora, perdón, decisiones de necesidad de cualquier cambio. Acuérdense, así entonces sí vamos a tener que revisar el apartado 9.3 y adaptar a estas partes, porque estamos hablando de decisiones, acciones que se logran con los objetivos ambientales, oportunidades de integrar el sistema a otros procesos de negocio y cualquier aspecto de la dirección estratégica. Y todo esto debe estar muy alineado y deben tener información documentada. Entonces se nos está pareciendo mucho al sistema de 45 en cuanto a estos resultados de la revisión. Capítulo 10, bueno, antes teníamos 3 puntos, ahora solamente vamos a tener 2 puntos. 10.1, lo que es la mejora continua, y fíjense que nos hacen mucho énfasis que cuando hablamos de la mejora continua, una de las fuentes que vamos a tener que utilizar es el capítulo 9, y principalmente la revisión por la dirección, y se implementan acciones para lograrlo. Y luego tenemos entonces
que esa mejora continua está apuntando, fíjense que nos dice, a determinar las oportunidades de mejora. Véase el capítulo 9, véase el apartado 10.2. O sea que ahí estamos hablando de medición y de no conformidades para nosotros poder implementar acciones para lograr que esos resultados previstos se logren. ¿Ok? Y en el apartado 10.2, bueno, no ha tenido mucho cambio en cuanto se está manejando. Entonces, ¿qué cambió? El bendito anexo que tenemos aquí, que tenemos unas orientaciones para uso y que quisiéramos nosotros o que estamos recomendando nosotros en la parte normativa que estamos chequeando. Bueno, si ahora me están preguntando esto bendito de obligaciones de compliance, me voy para el A613, que es lo que estamos chequeando con la norma, y ahí me van dando algunas ideas de esta parte del compliance, cómo se determina el nivel de detalle, nos dice requisitos de entidades gubernamentales, y ustedes me van diciendo, pero tengo leyes y reglamentos internacionales, nacionales y locales, me falta. Requisitos de permisos y licencia, te lo tengo. Entonces allí mi recomendación es que vayamos a leernos ese anexo para poderlo revisar. Cambio, no lo teníamos manejado en la norma, ok, anteriormente, y vamos entonces a estos cambios. Allí, en el anexo, habla sobre nuevos productos, procesos, operaciones, equipos, cambios en las obligaciones del compliance, cambios en conocimiento de la información de aspectos ambientales, ¿ok? Avances del conocimiento y la tecnología, y nos hablan de una serie de aspectos que se están manejando. Entonces, allí va a ser importante que ustedes lo revisen. Luego, la norma siempre ha tenido capítulo 6, hablábamos del compliance, antes hablábamos de leyes, reglamentación, y en el capítulo 9 es cómo se hace la evaluación del compliance. Entonces, es importante, el anexo B se eliminó y ahora tenemos un anexo muy sólido que nos puede ayudar. La pregunta que nos hacían cuando estábamos montando el webinar, oye, Keila, yo quiero saber los cambios, pero también, ¿cuál es mi ruta? ¿Para dónde voy? ¿Cómo lo voy chequeando? Entonces, esto es una ruta que se está manejando con la mejor información que tenemos. Bueno, lo primero que tengo que decirles a ustedes es que tenemos que entender esos cambios, esos ciclos de vida, esa parte de riesgo, ¿ok? Lo que yo estoy manejando, entenderlo, poder chequear, oye, me estás hablando del bendito ciclo de vida y se te ocurrió colocármelo en el debe del alcance. Bueno, vamos a analizarlo. Luego, por favor, vayan analizando sus brechas en cuanto a su sistema que tiene y los cambios, que aunque nosotros lo vemos que son pocos, pueden ser algunos impactantes en la organización, priorizar y siempre en el pensamiento de riesgo. Luego, como nos están pidiendo procesos, tenemos entonces que actualizar procesos, controles, esa parte de la parte real y no solamente papel, porque lo que estamos chequeando es que en verdad se maneje, hablamos de este punto como unas oportunidades de lo que es la parte, la economía circular. Oye, la estoy manejando, ¿cómo yo lo voy a chequear? Siempre vamos a tener que concientizar y capacitarnos nosotros y estaríamos entonces en un pensamiento de la verificación de la auditoría interna, ¿ok? Para poderlo chequear e involucrar al ente certificador. En este caso, ya Fondo Norma en su oportunidad generará una documentación a todas las empresas certificadas donde indique los pasos que se van a seguir y alinear esos tiempos para la parte de la certificación, ¿ok?
En términos generales, la información que yo tengo en diferentes entes para poderlo manejar. Fíjense, entonces, esto no es oficial, esto es con la mejor información que yo tengo, que de la 14.001 del 2015 a la de 14.000 del 2026, donde yo voy a tener que ir pensando en mi organización, en requisitos legales, ¿sí o no? Cambiar requisitos por compliance, saber el punto capítulo 6 capítulo 9 cómo lo estoy chequeando, el contexto, la parte de, ahora me están hablando de esa biodiversidad, excluir esas condiciones ambientales, que es un debe y tenemos que trabajarlo, en la parte de los cambios, que lo tenemos que manejar, y entonces en este caso, eh, no existían, lo tenemos que manejar, la parte de generalidades de una mejora que los están manejando. Y el proceso de transición no oficial estaríamos manejando generalmente como lo hacen o lo habíamos hecho en otros sistemas por 3 años. O sea que si la fecha de lanzamiento de la norma verifica en abril del 2026, pues la fecha límite de actualización debe estar en el 2029. Pero tenemos que esperar, ¿ok? Que los organismos internacionales emitan ese plan de cambio. Eso se los hacen llegar a los entes acreditadores se los informan a los entes certificadores y en este caso Fondo Norma, que estamos aquí compartiendo esta información, les informará, mira, a mi empresa certificada, esto va a ser esta información, a mis auditores, vamos a tener que empezar, que ya estamos comenzando con formaciones, actualizaciones, porque acuérdense que nosotros, los auditores, tenemos que tener ya esta norma bien estudiadita, bien manejada para poder entender estos cambios. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos preparado en los cambios de la norma, con norma en mano, requisitos de la norma, y esta sería una transición que se podía manejar. Entonces, con esto terminaríamos nosotros esta breve descripción de esos cambios que se tienen. Y algo que es importante, gracias por su participación y estar en este conocimiento. Excelente, Keila, muchas gracias a ti. Yo creo que mejor no pudo, mejor no pudo estar este webinar de hoy. Bueno, con respecto a lo que indicabas de tema de, bueno, ya de certificación con la norma 14.001, ya eso la gerencia de certificación se encargará más adelante de enviar la información. Nosotros en la gerencia de formación, apenas se hagan las actualizaciones correspondientes con los facilitadores y auditores de Fondo Norma, se estará publicando para las personas que ya tienen esta formación de ISO 14001, un taller de actualización de 8 horas, pero esto lo estaríamos programando como para el mes de junio. Entonces, bueno, no, los invitamos a que estén atentos a nuestras redes sociales, al Instagram de Fondo Norma y en la página web de Fondo Norma, que ahí estaremos habilitando toda esa información. Igualmente, las personas que estén conectadas que no tengan la formación en 14.001, ahorita tenemos una programada para el mes de junio igualmente, una formación completa de 4 módulos y esa formación, Dios mediante, será con la nueva actualización de la norma. Entonces, bueno, como les indiqué, todo eso lo pueden ver por la página web de Fondo Norma y por el Instagram de Fondo Norma. Y cuando se publique el taller de actualización, también lo vamos a publicar por ahí. Entonces, bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse y por darse esta mañana, esta hora, porque bueno, fue casi una hora, para conocer por encima esos cambios que tiene la nueva norma de 14.001-2026. Entonces, bueno, a ti, Keila, muchísimas gracias Bueno, por ya estamos listos. esta Ok. hora permitida para nosotros, como siempre. Bueno, gracias a todos por su participación.
Muchas gracias. Ok. Gracias. Gracias. Gracias, muy Chao. amable. Chao, chao. Gracias. Deja Ruth.